Ahí sí. La semana pasada nosotros estuvimos viendo pasado simple, ¿ya? Y vimos un poco de la regla, estructuramos un poquito, ¿cierto? La clase está grabada, está en el Classroom para que la vuelvan a ver, está con link directo a YouTube, ¿ya? Entonces no van a tener que descargar nada, van a tener que simplemente verlo. Así no les ocupa espacio en el celular, para que no tengan miedo de que voy a tener que descargarlo, me va a ocupar espacio, y yo el espacio lo necesito para los juegos, típico. No lo van a tener que hacer porque es un link directo y lo van a poder ver los que tengan conectividad. Los que no, obviamente van a tener que anotar todo el día de hoy, así que por favor saquen su cuadernito. Recuerden que nosotros ya estamos en clase, no estamos simplemente trabajando con guías, estamos haciendo clase, así que tienen que tomar esto como si fuera una clase presencial. Por lo tanto, necesitan su cuaderno. No, por ahora. Espérame, profe, voy a buscar un cuaderno. Por ahora el libro no, yo les voy a decir cuándo. Recuerden que el libro a ustedes que les llegó es un libro como azul, medio morado. ¿Ya? Y viene con otro ¿Viene librito. con 2 libros? Sí, viene con otro librito. Ese es un Uno libro más de delgado y el otro ejercicio más que también gordo. lo vamos a ocupar, chiquillos. Yo creo que vamos a ocupar más ese, el de ejercicio, ¿El gordo? que el libro. Sí, creo que es rojito. Como naranjo. A ver, voy a callar el toque. Sí, pero ese no lo vamos a ocupar todavía. Yo les voy a decir cuándo. Sí, Sandrita. Yo las clases las estoy grabando y va a ser subida a Classroom después. Uno que dice Book y el otro es... Sí, el handbook es el... A ver, dame un momento, veo al tiro cuál es. Hoy no se lo subí. Un momento. El de segundo. No, el de primero no se lo he subido. Alguien que está... Creo que este. Si se ve. No, no se ve en negro. No, pero yo sí lo tengo en PDF, así que se los puedo subir. No problema. ¿Se me ve en negro la cámara o se me echó a perder? F. Sí, es un libro rojo con imágenes en blanco y negro. Ahí está. Ese mismo. Súper bien, Diego. Ese mismo. ¿Ese vamos a ocupar? Pero no todavía. Pero sí ya. voy a trabajar más con ese que con otro. El día de hoy lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con otra forma verbal, con otro tiempo verbal, que lo van a necesitar este año. Así que vamos a ir, que es muy parecido al pasado simple, pero con varias diferencias, y las vamos a ver. Voy a presentar ahora. Aquí. Hace cualquier frío. ¿Cómo vaya a tener frío? Ya, silencio, chiquillo. Ya, espero que se vea, ¿cierto? Ahí. ¿Es el título o no? Ese es el título del día de hoy. Past Continuous. Bueno, Estoy en el camión de la basura y están ladrando a los perros. Ay, yo tenía un cuaderno aquí. Chiquillos, no activen sus micrófonos, por favor. Si no tienen una pregunta, no los activen. Que los voy a estar silenciando a cada rato igual. Ya, past continuous. Pasado continuo. Cuando yo les nombro la palabra continuo, ¿a qué creen ustedes que pueda tener relación? Continuar. Continuar, ¿cierto?
algo que continúa, algo que sigue. Y si es algo que sigue, significa que tiene un inicio. En eso se basa el pasado continuo. Yo empiezo con pasado, voy a poner el puntero acá, pasado. O sea, es algo que ya pasó, pero me dice que es continuo. O sea que empezó en el pasado y sigue por un tiempo determinado. Eso es el pasado continuo y lo vamos a ver con más detalle. El pasado continuo se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado. ¿Ya? Momento específico en el pasado. Es algo que empezó en algún momento que continúa por un lapso de tiempo. Y ese tiempo puede ser determinado o indeterminado. ¿Ya? Si yo digo determinado, es que fue un proceso donde yo conozco el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, en una fecha o la hora. Si es que fue, por ejemplo, hace un par de días o fue anoche. Yo conozco el momento en que sucedió. O puede ser inespecífico en que yo sé que es en el pasado, pero no sé la fecha exacta. Pero sé que fue un momento largo. Y como en el presente continuo se forma con el verbo auxiliar to be y el verbo en ing. Este verbo to be tiene que estar en pasado simple. Y el pasado simple del verbo to be tiene dos formas, was o were. Y vamos a ver, ya para que no se asusten. Y el verbo con ing. Este verbo con ing en español se le llama gerundio. Me imagino. Profesor, ¿eso se escribe? Sí. Me imagino que ustedes en básica les tienen que haber pasado las tres formas de el. Chiquillos, no activen su micrófono, por favor. Les tienen que haber pasado el infinitivo, gerundio y participio. Ya que son formas que no están conjugadas, pero que sí funcionan con otros tiempos verbales para poder formar otros tiempos verbales. ¿Ya? Entonces, el gerundio es todo el verbo que en español termina en ando, endo. ¿Ya? Corriendo, saltando, jugando, hablando, comiendo, durmiendo. ¿Ya? Eso se le llama gerundio. Y en inglés, el gerundio se forma con el verbo más ing. O sea, al verbo yo le agrego el ing. Vamos escribiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy esperando que terminen de escribir. Solo eso. Jared, dime. Todo esto va a estar en Classroom también, ¿verdad? La diapositiva no. El video. Profe, ¿qué es lo que tengo que escribir eso o no? ¿Cómo?
¿Qué es lo que hay que escribir? Lo que está ahí, lo que yo estoy presentando tienen que escribir. Ya, profe. Vayan escribiendo rapidito, aprovechen que está en español, es más fácil para poder escribirlo para ustedes, para que no perdamos tiempo. Recuerden que terminamos a las 12:20 más o menos. Ya. Voy a esperar un minutito más porque hay algunos que no estaban escribiendo, así que... Ya, vamos. Structure, la estructura. ¿Cómo nosotros podemos formar el pasado continuo dentro de una oración? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos construir una oración que esté en pasado continuo? Para formar el pasado continuo se utiliza el verbo auxiliar to be, que yo les comentaba anteriormente, que está acá abajo, y el verbo con ing. El verbo auxiliar to be está en el pasado simple, pero ten en cuenta que to be es un verbo irregular. Cuando yo hablo de que es un verbo irregular, significa que cambia. Y el verbo to be es uno de los verbos que tiene dos formas en pasado. Y cada una de ellas se utiliza con un sujeto o con un pronombre personal específico. Cuando yo tengo el sujeto I, que es el yo, he, él, she, ella, it, eso o esa, referido a cosa o animal, yo utilizo el was. Was. Dice was, pero se pronuncia was. Y luego tengo un verbo cualquiera con ing. Talking, eating, learning, doing, going, sleeping, dreaming. ¿Ya? Cualquier verbo. Cualquier verbo yo lo puedo poner con ing. Entonces tengo talking, que es el verbo hablar. Por lo tanto, aquí sería hablando. Eating, viene del verbo comer, sería comiendo. Learning, learn, que es aprender, aprendiendo. Doing, el verbo do, hacer, haciendo. Go, el verbo ir, yendo. Entonces yo lo formo con un sujeto, el verbo auxiliar y un verbo cualquiera con ing. Y el otro sujeto es you, que puede ser tú o ustedes, we, nosotros, they, ellos, va con la forma del pasado simple del verbo to be, where. El was es con el I, he, she, it. El where es con el you, we, they. Y el verbo, igual que el anterior, cualquier verbo con ing. Escriban, por favor.
Qué rápido, Miguel. Sí, bueno, por eso les digo que yo igual voy a estar con el video, lo voy a subir después para, en caso de que puedan tener una mejor conexión, lo puedan ver. Pero lo ideal, también vean si es que no tienen ninguna otra cosa abierta en el celular que les pueda estar consumiendo conectividad. A veces puede ser eso. Si tienen algún juego abierto, pucha. Bueno, eso sí, hay sectores en Lota que tienen poca conectividad. Entonces tienen que tratar de poner la mayor atención posible. Pero por lo mismo, lo bueno es que el video no se está moviendo, o sea, no es el video, la proyección no se está moviendo, entonces pueden escribirlo. ¿Ya? Vamos avanzando. No, profe. Ya. Espera entonces. Me falta la tablita esa que está abajo. Escriban nomás, no se preocupen, yo espero. Aprovecho de acomodar mi silla. Ahí sí. Da, da, da. Da, 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 da.
Ya, profe, avancé nomás. Si quiere la última parte yo la escribo después porque le saqué una foto. Bueno, vamos a avanzar entonces. Affirmative, forma afirmativa. La forma afirmativa de los verbos, ¿ya? Es cuando nosotros establecemos un hecho, algo que es realidad, ¿ya? Entonces, nosotros decimos que tenemos el sujeto, que es el pronombre personal, o el nombre de alguien o de varias personas, o el nombre del objeto. Ups, ¿qué pasó? Ahí sí, se me había pegado un poquito. Luego tenemos el verbo auxiliar to be, que en este caso, ¿cierto? Puede ser el was o were. Y luego tenemos el verbo con ing. Entonces, la primera oración nos queda I was talking. Yo estaba hablando. Tengo el sujeto, tengo el verbo auxiliar to be, que en este caso es was, porque va con este pronombre. Y luego el verbo con ing. El verbo es talk y yo le agrego la ing, talking. ¿Ya? Yo estaba hablando. La segunda oración tenemos otro sujeto, otro pronombre personal, he, él, was, auxiliar to be, en su forma pasada, que corresponde a este pronombre, y el verbo eating, eat, comer, con ing, eating. Estaba comiendo, él estaba comiendo. Y la tercera oración, they, pronombre personal, ellos, were, verbo auxiliar to be, forma pasada que corresponde al they, y el verbo learn con ing, aprender, learning. Ellos estaban aprendiendo. ¿Lo escribimos? Obvio, obvio.
Miguel, un balazo para escribir. Ya, ¿cómo puede escribir tan rápido al Miguel? No, no creo que esté escribiendo, está sacando fotos. Le saca foto, después lo escribe. Bien, Angelo. Estos escribimientos, ¿te explican? A lo mejor. Puede ser, puede ser. Yo no puedo escribir mientras. Ya, vamos avanzando a la siguiente. ¡No! O al menos deje sacarle una foto, después lo escribo. Ya le saqué una foto, después lo escribo. Ya, ahora sí vamos a avanzar. Negative form, la forma negativa, cuando nosotros negamos una oración o cuando estamos hablando de algo que está en negativo, ¿ya? Que es cuando decimos que no se hizo algo. Estamos diciendo que no se hizo algo, ¿ya? O que no ocurrió algo. Tenemos la misma estructura. Sujeto, que puede ser un pronombre personal o el nombre de alguien, como yo los había dicho, más el verbo auxiliar to be, was or were, más adverbio de negación not, adverbio de negación not, más el verbo con ing. Si nosotros negamos la oración o la estamos escribiendo en su forma negativa, tiene que ir el not entre el verbo auxiliar to be y el verbo con ing. De la siguiente manera, tengo el sujeto, verbo auxiliar, not y el verbo. I was not, también puedo decir wasn't talking. Entonces yo digo I was not talking o puedo decir I wasn't talking. No estaba hablando. Segunda oración. He was not eating. Él no estaba hablando. Y lo puedo decir con was not o con wasn't. Ambas son correctas.
Y en la tercera, they were not o they weren't learning, no estaban aprendiendo. Escriban. Vamos a dar 2 minutitos más para que terminen de escribir. Profe, se parece al indio. ¿Cómo? Que dijeron que se parece al indio, al de... a estos que hacen humor. Ah. Hace como un par de años atrás me dijeron que me parecía a Farruko. Ahora soy el indio, quizás. ¿Con quién me va a salir después? Ya, sigamos. Interrogative, forma interrogativa o forma de pregunta. En este caso yo invierto el orden del sujeto con el verbo to be. Pongo primero en la oración el verbo auxiliar to be, was o were. Luego pongo el sujeto, pronombre personal o el nombre de la o las personas que están siendo o que están que son el sujeto de la oración, más el verbo con ing. Entonces yo lo escribo así. Primero el verbo auxiliar, where, luego el sujeto, you, y luego el verbo con ing, talking. ¿Estabas hablando? Segunda oración, was, verbo auxiliar. He, sujeto. Eating, verbo con ing. Was he eating? ¿Estaba comiendo? Tercera oración, were, verbo auxiliar. They, sujeto.
Learning, verbo con ing. Were they learning? Were they learning? ¿Estaban aprendiendo? Ya, ¿estamos listos con esto? No. Ya síganos, profe. Vamos. Entonces tenemos las tres formas: forma afirmativa, negativa y de pregunta. Vamos a pasar ahora a los usos. ¿Cuándo nosotros, en qué momentos nosotros podemos utilizar el pasado continuo? ¿En qué momento nosotros podemos utilizarlo para expresar o para escribir dentro de las oraciones? El primer uso, que es el más común de todos, es el que más se utiliza, el que aparece casi siempre en las pruebas y cosas así, o en algunos textos, es que el pasado continuo se usa para una acción en desarrollo en el pasado cuando otra acción la interrumpe. Le explico de otra forma. Algo está sucediendo en un momento que yo no sé en el pasado y otra acción de golpe interrumpe esa acción. Por ejemplo, delante ladró un perro. Entonces yo digo, yo estaba haciendo clases cuando ladró un perro. El ladrido del perro interrumpió lo que yo estaba haciendo, porque tuve que parar, esperar que terminara de ladrar. De esa forma. Luego, la acción que interrumpe está en pasado simple. Por eso yo dije, ladró un perro. Ladró, porque lo hizo y terminó. When y while, cuando y mientras, son dos palabras muy necesarias, señalan el uso del pasado simple y continuo. ¿Ya? El hecho de yo tener una o la otra significa que hay una acción que va a estar en en pasado continuo y otra acción que va a estar en pasado simple. En general,
usamos el pasado simple directamente después de when y el pasado continuo después de while. O sea, si yo construyo una oración, tengo que tener en cuenta de que el pasado simple va después del when y el pasado continuo va después de while. Entonces yo tengo dos acciones, una que me interrumpe la otra. Vamos viendo el ejemplo. Jose, así se pronuncia José en inglés, Jose, called while I was watching the news. José llamó, pasado simple, while, mientras I was watching the news. Yo estaba mirando las noticias. Esta es la acción que estaba ocurriendo en un momento determinado en el pasado, que fue interrumpida por la llamada de José. Por eso yo digo mientras. Yo lo puedo decir al revés, puedo partir con el while. While I was watching the news, mientras estaba mirando las noticias, José called. José llamó. ¿Ya? Pero el while va antes del pasado continuo, o dicho de otra forma, el pasado continuo va después del while. Entonces yo puedo empezar la oración con el while o la puedo empezar con la oración que interrumpe al pasado continuo. Siguiente ejemplo. He was walking to work when he fell. He was walking to work. Él estaba caminando hacia el trabajo. Esto es pasado continuo. When, cuando, he fell. Él se cayó. Esta oración interrumpe lo que estaba haciendo antes. Y esta oración va en pasado simple. Como va en pasado simple, tiene que ir después del when. Fíjense, independiente de lo que yo quiera usar, tienen un orden específico. Y ese orden es el que hay que seguir. Si yo quiero ocupar el mientras va antes del pasado continuo. Si yo quiero ocupar el cuando va antes del pasado simple. Escriban.
Ya, vamos a la siguiente. El segundo uso es cuando nosotros utilizamos el pasado continuo para hablar sobre acciones en un tiempo específico en el pasado. Si yo conozco el tiempo en que sucedió algo, puedo utilizar el pasado continuo. Por ejemplo, una fecha, un año, un mes o una hora. Ya, si yo conozco el tiempo en que algo sucedió, puedo utilizar el pasado continuo. Por ejemplo, Paula wasn't living in Spain in 2005. Paula no estaba, fíjense acá yo tengo la negación, no estaba viviendo en España en 2005. Pongo el tiempo, ¿ya? Yo conozco el tiempo, lo pongo. Paula wasn't living in Spain in 2005. Segundo ejemplo dice, we were still working at 10 o'clock last night. Este es un adverbio que significa todavía. Entonces, we were still working. Todavía estábamos trabajando a las 10 anoche. Conozco el tiempo.
Diego, dígame. Profe, eso lo puedo escribir después, que yo cuando escribo muy rápido escribo muy fea la letra. Y cuando escribo más lento, sí, la letra se me ve más bonita. Vea usted, si va a escribir después, No, si escribo después yo. ¿no? Por eso. Si usted dice que lo va a escribir después, yo confío en usted. Ya, gracias. Es que de todo lo que escribo... ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? Es que como en delante estaba escribiendo, yo escribí rapidito y la letra se me va a entera fea y no se me va a entender nada después. Tienen que acostumbrarse a escribir rápido en la universidad, tienen que tomar apuntes, ni siquiera les van a dictar o les van a esperar a que escriban. Tienen que tomar apuntes. Tienen que acostumbrarse. Así que ahora todo lo que escribí en delante voy a tener que repetirlo, ¿no? Porque la letra se me ve más fea. Parece letra de niño de 5 años, mi letra, donde escribo rápido. Suele pasar. Efraín, Profe, lo que te está diciendo, yo no voy a irme a la universidad, yo voy a irme a los marinos. Dígale eso. ¿ya ahí tú crees que en los marinos tú no estudias adentro? Sí, igual estoy bien. Ya, pues igual tienes que tomar nota, pues igual tienes que tomar apuntes. Sí, pero bueno, Yo digo universidad en términos generales, porque puede ser centro de formación técnica, instituto, te puedes ir a los marinos, en carabineros, en cualquier institución, hoy en día también tienes que estudiar. No es que yo me voy, hago un par de ejercicios y estoy listo. No es solo físico. ya no va. Sí, igual tienen que aprender a tomar apuntes y eso es... Tiene sus años. Y cuesta, al principio sí cuesta, a todos nos cuesta. Pura práctica, ¿no? Como todo en la vida, todo requiere práctica. Pero con el cuarto medio igual te puede pasar. ¿Cómo dices? El cuarto medio rendido. ¿Qué pasa que si tienes cuarto medio rendido? Podía entrar a la marina, pero si tienes el cuarto rendido no te van a tomarte ni en cuenta. Mira, ahí me pillaste, ahí no sé. Yo creo que en las últimas sí te pedían el cuarto medio, pero hay varios casos en que tú puedes hacerlo antes. Sí, Pero sí, depende de la edad y depende de varios factores. Y puedes terminar adentro, incluso puedes terminar tus estudios. sí, pero ahora te están pidiendo cuarto rendido, sí, profe. Ah, mira tú, no tenía idea. Está bien para saberlo, gracias. A mí no me Mi primo gusta anda mucho las Fuerzas Armadas, como que no me informo. el Jacob Torre, él estaba postulando ¿Ya? la marina y Y le dijeron que tenía que tener el cuarto medio. sí, Ah, ya. él va a postular a los carabineros, no quedó porque tenía que sacar el cuarto rendido. No. Mira, no sabía que ahora estaban pidiendo en las Fuerzas Armadas. Está bien, para decirle a los otros chiquillos de cuarto también. Sí. Si quieren postular a las Fuerzas Armadas o de orden y seguridad, tienen que tener cuarto medio. Y más encima de Sí. esto también tienen que estudiar. Y también les hacen inglés, aunque no quieran. Sí, sí, sí. Por eso quedó mi primo en los carabineros porque le estaban pidiendo cuarto rendido. Ya. Ya. Vamos a la tercera patita. El tercer uso es cuando tenemos dos acciones que ocurren al mismo tiempo en el pasado. Dos acciones que ocurren al mismo tiempo en el pasado, que pueden o no tener relación entre sí, pero que una no afecta a la otra. Eso es importante. Teníamos el primer uso, en donde había una acción que interrumpía a la otra que estaba ocurriendo. Tenemos el segundo uso, donde yo conozco el tiempo. Y en esta son dos acciones que ocurren en paralelo.
independiente de que una sea muy distinta a la otra, el hecho de que ocurran en paralelo al mismo momento hace que yo pueda utilizar el pasado continuo. Por ejemplo, my son was reading while I was cooking. Mi hijo estaba leyendo mientras, vuelvo a ocupar el mientras, I was cooking, estaba cocinando. Dos acciones. El hijo estaba leyendo y yo estaba cocinando. Ambas están en paralelo, están funcionando en el mismo momento, están siendo ejecutadas en el mismo momento. Pero una no es más importante que la otra, ni una interrumpe a la otra. Son dos acciones que ocurren en el mismo tiempo. Por lo tanto, yo las puedo utilizar en la misma oración, utilizando obviamente el pasado continuo, y ocupo aquí el while para darle una continuidad. Segundo ejemplo, they were talking very loudly while we were trying to watch the movie. Ellos estaban hablando muy alto o muy fuerte mientras nosotros estábamos intentando ver o mirar la película. Dos acciones en paralelo en donde, si bien no interrumpe la acción, sí interrumpe el momento de ver la película. Pero son dos acciones en paralelo. O sea, mientras yo trato de ver la película, otro está hablando. ¿Ya? Son dos acciones que ocurren en paralelo.